El polvo se eleva como fantasmas de la tierra agrietada, arremolinándose alrededor de botas desgastadas que no se han retirado de ninguna lucha hasta ahora. La granja se extiende ante él, un campo de batalla de cosechas moribundas y un legado que se desvanece. 5 generaciones de historia escritas en una tierra que ya no da esperanza. Dicen que no se puede luchar contra el clima, contra el progreso, contra los bancos que convierten las historias familiares en cálculos de balance. Pero no saben lo que él sabe, que algunas guerras no se libran con balas, sino con paciencia. Que a veces el enemigo usa trajes a medida en lugar de uniformes enemigos. Que los adversarios más peligrosos son aquellos que nunca han enfrentado las consecuencias. A lo lejos, un sedán negro se acerca a otro traje con otra oferta demasiado insultante para ser justa. Otra pieza de la conspiración que se cierne sobre lo poco que queda. La sequía puede haber debilitado la tierra, pero ha endurecido al hombre. Y mientras observa a los buitres corporativos rondar lo que su familia construyó con tanto esfuerzo, una verdad cristaliza con una claridad letal. Han confundido su honor con debilidad. Un error al que nadie ha sobrevivido 2 veces. El primer rayo del amanecer se extendía por el cielo oriental mientras Jack Harmon guiaba su viejo tractor John Deere por las hileras irregulares de maíz marchito. A sus 52 años, su cuerpo protestaba con cada sacudida y vibración, recordándole viejas heridas, tanto visibles como ocultas. 22 años en la Fuerza Delta del Ejército le habían enseñado a ignorar el dolor, pero la tierra no mostraba tanta resiliencia. 3 años de sequía habían transformado los campos, antaño fértiles, de Willow Creek en un recordatorio polvoriento de lo que habían perdido. Apagó el motor. El repentino silencio solo fue interrumpido por el lejano graznido de los cuervos. Al bajarse del tractor, Jack contempló lo que quedaba del legado de Harmon. 5 generaciones de tenaz determinación, talladas en 153 hectáreas de suelo del Medio Oeste. Ahora solo quedaba él, un montón de avisos de ejecución hipotecaria y 60 días para obrar un milagro. Hablando de nuevo con el maíz, Marta Reeves llamó desde el borde del campo. A sus 78 años, se movía con la precisión de quien se había ganado cada rincón de su ser. Había sido la ama de llaves de la familia Harmon desde antes de que Jack naciera. Y ahora era la única familia que le quedaba. Los cultivos no contestan, respondió Jack, aceptando el termo que le ofrecía. A diferencia de los banqueros, Robert Kennedy volvió a llamar. Dice que necesita verte por él. Dudó, reacia a pronunciar la palabra que ambos temían. Adelante, terminó Jack por ella. Podríamos llamarlo por su nombre. Tu hermano lo habría querido. Michael no está aquí. Jack la interrumpió, su tono más brusco de lo previsto, y ambos sabemos por qué. La mirada de Marta se suavizó con comprensión. El informe oficial lo calificó de suicidio. Michael Harmon fue encontrado en su camioneta con una herida de bala autoinfligida hace 6 meses. El día después de que Black River Financial reclamara los préstamos de la granja. Jack había regresado de su trabajo como contratista de seguridad en Oriente Medio para enterrar a su hermano menor y afrontar la catástrofe que Michael había dejado atrás. Un sonido rompió la quietud de la mañana, distante al principio, luego inconfundible. Un grito. El cuerpo de Jack respondió antes de que su mente registrara por completo el sonido. Sus instintos militares se activaron mientras corría hacia su jeep. El grito provenía de Eagles Point, un acantilado escarpado que marcaba el límite norte de las tierras de Harmon. Llama al sheriff Davis, le gritó a Marta mientras el jeep rugía hacia vida. El camino de tierra hacia Eagles Point era apenas transitable, erosionado por las mismas inundaciones repentinas que se habían alternado con sequías durante las últimas 3 temporadas. Jack lo conducía a una velocidad peligrosa. Cada segundo se medía ante la posibilidad de una vida en juego. Al doblar la última curva, vio una camioneta de lujo estacionada casi al azar cerca del borde del acantilado. La puerta del conductor se abrió de golpe. Jack agarró su kit de emergencia de detrás de la cuerda del asiento,
los suministros de primeros auxilios y la linterna táctica que nunca había dejado de llevar y corrió hacia el acantilado. Los gritos habían cesado, lo que lo preocupó más de lo que lo habría hecho su continuación. «Hola», gritó acercándose al borde con cautela. «¿Hay alguien ahí abajo? ¡Ayuda!». La voz era femenina, tensa por el miedo y el esfuerzo. «Me estoy resbalando. Cayendo boca abajo». Jack se arrastró los últimos metros para asomarse al borde. 18 metros más abajo. Las rocas irregulares del lecho del arroyo esperaban como fauces abiertas. A mitad de camino, una mujer se aferraba hacia un estrecho afloramiento, con los nudillos blancos por el esfuerzo. Una bota de montaña colgaba precariamente sobre el abismo. «Aguanta», gritó Jack rápidamente, evaluando la situación con la serena eficiencia que lo había mantenido con vida durante 3 misiones de combate. «Voy a tirar una cuerda». La mujer levantó la vista, con el rostro pálido contra la oscura pared rocosa. Tenía unos 50 años, supuso Jack, con el pelo corto y oscuro ahora enmarañado por el sudor y el polvo. Había algo extrañamente familiar en ella, aunque estaba seguro de que nunca se habían conocido. «Date prisa», consiguió decir con la voz tensa por la tensión. «La roca está retumbando». Jack trabajó rápidamente, asegurando un extremo de la cuerda al enganche de remolque del jeep antes de enrollar el centro alrededor de su cintura con un arnés improvisado. Había realizado rescates similares en Afganistán, extrayendo soldados heridos de posiciones montañosas bajo fuego enemigo. Esto debería haber sido más sencillo, pero la sequía había debilitado la pared del acantilado, haciendo que toda la operación fuera peligrosamente inestable. «Bajo», gritó, iniciando su descenso controlado. «Sigue agarrándote», la mujer no respondió, guardando energía para la tarea más crítica de mantener el agarre. Mientras Jack bajaba, piedras sueltas caían en cascada a su alrededor, algunas golpeándole los hombros y la espalda. Ignoró el dolor, concentrándose solo en alcanzarla antes de que sus fuerzas se agotaran. «¿Cómo te llamas?», preguntó, intentando mantenerla atenta mientras sorteaba el peligroso descenso. «Eleanor», logró decir entre jadeos. «¿Eleanor Montgomery?». El nombre no le decía nada a Jack. «¿Turista?», preguntó. Al notar su costoso equipo de senderismo, se le escapó una risa sombría. «Algo así». Jack estaba lo suficientemente cerca como para ver la sangre en sus manos, donde la roca afilada se había clavado en las palmas. Su hombro derecho estaba en un ángulo incómodo, posiblemente dislocado en la caída. Su costosa ropa de senderismo estaba rota y cubierta de polvo, pero un equipo de calidad probablemente le había salvado la vida. «Voy a balancearme hacia ti», explicó, calculando la trayectoria. «Cuando te alcance, agárrate a mí, no a la cuerda». Eleanor asintió, sin apartar la mirada de su rostro, estudiándolo con una intensidad que parecía fuera de lugar dadas las circunstancias. Jack se impulsó desde la pared del acantilado, balanceándose en un arco controlado hacia su posición. Al acercarse, un crujido espantoso resonó en el barranco. El afloramiento que sostenía a Eleanor había empezado a ceder. «Ahora», gritó Jack, extendiendo el brazo. Eleanor se abalanzó sobre el justo cuando su punto de apoyo se desintegraba. Por un instante desgarrador, estaba en caída libre. Entonces la mano de Jack se cerró alrededor de su muñeca. El peso repentino los tiró hacia abajo. La cuerda quemó los guantes de Jack mientras se deslizaban varios metros antes de que él lograra detener el descenso. El dolor le atravesó el hombro, una vieja herida de Fallujah, gritando en protesta, pero su agarre permaneció firme. Los ojos de Eleanor se abrieron de par en par por el miedo y el dolor. Se clavaron en los suyos. «Te tengo», dijo con tranquila certeza. «No te soltaré». Algo pasó entre ellos en ese momento. Una conexión se formó en la crisis, forjada en el espacio entre la vida y la muerte. Entonces, la practicidad se impuso cuando Jack la sujetó a su arnés. «¿Puedes escalar?», preguntó,
notando cómo ella se apoyaba el brazo derecho. Sí, dijo con una determinación que lo impresionó. Salgamos de aquí. El ascenso fue agotador. Jack soportó la mayor parte del peso de Ellanar, con los músculos ardiendo por el esfuerzo mientras ascendían lentamente. A mitad de camino, otra sección del acantilado se derrumbó, lanzando una lluvia de rocas. Sobre ellos, Jack giró el cuerpo para proteger a Ellanar, sintiendo un dolor agudo en la espalda al ser golpeado entre los omóplatos por una roca de gran tamaño. «Estás herida», observó Ellanar, con la voz más firme a pesar de su precaria posición. «Tuviste cortes de papel peores», gruñó Jack, reanudando la escalada. Cuando finalmente llegaron a la cima, Jack jaló a Eleanor a tierra firme antes de desplomarse a su lado. Ambos jadeaban. Durante varios minutos, simplemente permanecieron allí tumbados. La realidad de la supervivencia los invadió. «Gracias», dijo finalmente Eleanor, con la voz ronca por la emoción y el esfuerzo. Eso fue. Su voz se fue apagando. Las palabras no eran suficientes para lo que había sucedido. Jack asintió, sentándose para examinar sus heridas. «Hombros dislocados», confirmó. «Hay que colocarlo antes de que la hinchazón empeore». «¿Eres médico además de experto en rescate de montaña?», preguntó, con un toque de humor irónico a pesar del dolor. «Médico del ejército, entre otras cosas», respondió Jack sin dar más detalles. «Esto va a doler». «Estoy familiarizado con el dolor», dijo simplemente, y asintió con la cabeza. Jack se colocó detrás de ella. En 3, 1, con un movimiento rápido, giró su hombro hacia atrás. El jadeo agudo de Eleanor fue el único indicio del considerable dolor que debía haber sentido. Sin gritos, sin maldiciones. Jack se impresionó por su compostura. «Dijiste 3», observó ella una vez que recuperó el aliento. «La anticipación lo empeora», explicó, sacando su botiquín de primeros auxilios para limpiar las laceraciones de sus manos. «¿Hábito militar?», preguntó ella, observándolo trabajar con movimientos eficientes. Jack no respondió, concentrándose en la tarea en cuestión. «¿Qué hacías aquí arriba sola?», preguntó. «Estos acantilados son peligrosos, incluso cuando no estamos en condiciones de sequía». Eleanor dudó. Estaba haciendo senderismo. Quería ver el amanecer desde Eagles Point. La explicación parecía ensayada, pero Jack no insistió. «Lejos de los senderos», observó. Antes de que ella pudiera responder, el estruendo de vehículos que se acercaban atrajo la atención. Su atención. Una reluciente Suburban negra con ventanas tintadas se detuvo junto a la camioneta de Eleanor, seguida por la patrulla del sheriff Davis. 4 hombres con trajes oscuros salieron de la Suburban. Su postura y alerta los identificaron de inmediato a Jack como personal de seguridad. «La señora Montgomery». El oficial de seguridad a cargo corrió hacia adelante, con la mano cerca de lo que Jack sospechó que era un arma oculta. «¿Está herido?». «Estoy bien, Richardson», respondió Eleanor, cambiando sutilmente su actitud, enderezándose, y su voz adquirió un tono autoritario que no había estado presente momentos antes. «Gracias al señor Armon», respondió Jack, repentinamente receloso del cambio de dinámica. Jack Armon, el sheriff Davis se acercó, con el rostro curtido y arrugado por la preocupación. «Recibí la llamada de Marta. Parece que se encargaron de todo antes de que yo llegara». «La señora Montgomery se cayó», explicó Jack, mientras recogía sus suministros médicos. «Hombro dislocado, algunos cortes. Debería recibir atención médica adecuada». «Tenemos un médico privado de guardia», intervino Richardson, ayudando a Eleanor a ponerse de pie con una atención protectora que denotaba algo más que una obligación profesional. Eleanor hizo una mueca al ponerse de pie, pero se recompuso rápidamente. «El señor Armon me salvó la vida», le dijo a Richardson. «Asegúrate de que reciba una compensación adecuada», se tensó Jack. «No es necesario». «Insisto», dijo Eleanor, buscando el bolso que Richardson había recuperado de su vehículo.
Lo que hiciste no estaba en venta, interrumpió Jack con tono tajante. Se giró hacia el sheriff Davis. ¿Puedes asegurarte de que la señorita Montgomery reciba atención médica? Necesito volver al trabajo. Ellaner lo observó con curiosidad no disimulada. La mayoría de la gente aceptaría una recompensa. No soy como la mayoría de la gente, respondió Jack, girándose para irse. Y la vida humana no debería tener precio. Mientras caminaba de regreso a su jeep, Jack sintió que la mirada de Ellaner lo seguía. Había algo extraño en toda la situación, pero no podía permitirse el lujo de darle vueltas. Los problemas de la granja la acechaban, y a diferencia de la gratitud de Eleanor Montgomery, no podían evitarse. Eleanor Montgomery vio desaparecer el jeep de Jack Harmon por el camino de tierra, levantando nubes de polvo a su paso como una manifestación física de su confusión. En 20 años al frente de Montgomery Agarch, se había topado con todo tipo de personas que el mundo empresarial podía producir. Aduladores y tiburones, innovadores e imitadores. Pero Jack Harmon desafiaba cualquier clasificación fácil. Señora, deberíamos llevarla a un médico, la instó Richardson, rondando ansiosamente a su lado. En un momento, respondió Eleanor, con la atención aún fija en la nube de polvo que se desvanecía. Sheriff, ¿qué puede decirme de Jack Harmon? La expresión del sheriff Davis se tornó cautelosa. Un buen hombre. Sirvió a su país con distinción. Regresó para salvar la granja familiar tras la muerte de su hermano. Al pasar, Ellaner instó, notando la cuidadosa elección de palabras. Davis intercambió una mirada con Richardson. Suicidió hace 6 meses. Jack estaba en el extranjero cuando ocurrió. Contratista de seguridad en Oriente Medio. Ellaner asimiló esta información. Las piezas encajan. Y la granja está pasando apuros como la mayoría por aquí, dijo Davis con la resignación de quien ha presenciado demasiadas historias similares. Black River ha sido agresivo con sus ejecuciones hipotecarias. A Jack le quedan unos 2 meses, por lo que he oído. Black River Financial, dijo Ellaner con mayor atención. La operación de Robert Kennedy. Davis asintió, con la sorpresa reflejada en su rostro. Sabe, Kennedy, nuestros caminos se han cruzado, dijo Ellaner vagamente, y luego hizo una mueca al sentir un dolor punzante en el hombro. Basta de preguntas, interrumpió Richardson. El doctor Matthews la espera en el hotel. Eleanor se dejó guiar hasta el suburbio, con la mente llena de conexiones y posibilidades. Jack Harmon la intrigaba como pocas personas lo habían hecho en los últimos años. Un soldado condecorado que había regresado para librar una batalla diferente, una que parecía estar perdiendo. Richardson, dijo mientras se alejaban. Quiero todo lo que pueda encontrar sobre Jack Harmon y su granja, y concertar una reunión con Robert Kennedy. Richardson frunció el ceño. Señora, estamos aquí para evaluar posibles adquisiciones para Montgomery Agarch. No. Sé muy bien por qué estamos aquí, lo interrumpió Eleanor. Considere esto como parte de mi debida diligencia. Mientras conducían por Willow Creek, Eleanor observó las señales familiares del declive rural. Escaparates vacíos, letreros descoloridos, una calle principal que antes era vibrante, ahora salpicada de anuncios de venta. Era una escena que había presenciado en docenas de comunidades agrícolas del Medio Oeste. Cada una madura para la revitalización particular de Montgomery Agarch. La empresa que su padre había fundado había pasado de ser una pequeña empresa de suministros agrícolas a un gigante que transformó la América rural. Los avanzados sistemas agrícolas de Montgomery, las semillas patentadas y el enfoque basado en datos habían revolucionado la agricultura moderna y convertido a Eleanor en una de las mujeres más ricas del país. También la habían convertido en una de las más aisladas. 2 matrimonios fallidos, relaciones tensas con sus hijos adultos y la presión constante de dirigir una empresa de la lista Fortune 500, Eleanor había cosechado éxito material, pero poca realización personal. A sus 48 años,
Eleyanar se encontraba en la cima de sus logros profesionales y en el punto de mira de su satisfacción personal. Quizás eso explicaba su caminata matutina, un raro momento de soledad lejos de los equipos de seguridad y los asistentes ejecutivos. No explicaba por qué había estado fotografiando la granja de Jack Armon desde Eagles Point cuando el acantilado había cedido bajo sus pies. Señora, interrumpió Richardson al entrar en el aparcamiento del hotel. Debo informarle que la junta directiva ha llamado 2 veces. Esperan novedades sobre la adquisición de Willow Creek. Eleyanera sintió distraídamente. Dígales que estoy realizando una investigación personal. Lo que no dijo fue que su encuentro con Jack Armon había despertado algo en su interior, una pregunta que aún no podía formular, pero que se sentía obligada a responder. 3 días después del rescate del acantilado, Jack se sentó frente a Robert Kennedy en la oficina financiera de Black River. El aviso de ejecución hipotecaria se extendió entre ellos como una declaración de guerra. Kennedy tenía 40 años, había estudiado en Yale y tenía la apariencia refinada de alguien que nunca había trabajado fuera de un sistema de climatización. Su familia había sido dueña del banco durante generaciones. Pero Robert fue el primer Kennedy en tratarlo como un arma, no como una institución comunitaria. Las condiciones son muy claras. Señor Armon, dijo Kennedy, tamborileando con un dedo cuidado sobre el documento. Su hermano obtuvo préstamos sustanciales con la propiedad como garantía. El plazo de pago no se ha cumplido durante 3 trimestres consecutivos. Debido a la sequía, replicó Jack, controlando su temperamento con disciplina militar. Ya sabe, todas las granjas del condado están en apuros, y precisamente por eso necesitamos mitigar nuestro riesgo. Kennedy respondió con suavidad. Black River tiene accionistas a los que considerar. Jack se inclinó hacia adelante. Mi familia ha tenido bancos aquí durante 5 generaciones. Mi abuelo ayudó al suyo a mantener este lugar a flote durante la depresión. Historia antigua. Kennedy lo despidió con un gesto. Negocios son negocios. ¿Eso le dijiste a mi hermano antes de que le apuntara con una pistola a la cabeza? La pregunta flotaba en el aire entre ellos, nítida como un cristal roto. La expresión de Kennedy denotaba incomodidad, quizás culpa, rápidamente enmascarada por una indiferencia profesional. Las decisiones de tu hermano eran suyas, dijo Kennedy finalmente. Black River ofreció condiciones estándar considerando los factores de riesgo. El 22% de interés no es estándar, dijo Jack en voz baja. Es abusivo. Kennedy recogió los papeles, señalando el final de la reunión. Tiene 60 días para poner al día el préstamo, señor Armon. De lo contrario, la propiedad sale a subasta. Su sonrisa de práctica regresó. Aunque entiendo que ya puede haber compradores interesados, Jack apretó la mandíbula. ¿Qué compradores? No estoy en libertad de decirlo, respondió Kennedy con un arrepentimiento fingido. Confidencialidad bancaria. Mientras Jack se levantaba para irse, Kennedy añadió, hay otra opción. Vender ahora, mientras aún tiene cierto control sobre el proceso. Podría organizar reuniones con varios interesados. La granja Armon no está a la venta, afirmó Jack rotundamente. La sonrisa de Kennedy se tornó condescendiente. Todo está a la venta, señor Armon. Es solo cuestión de precio y tiempo. Afuera, bajo el calor de junio, Jack se detuvo en la acera, dejando que la ira lo invadiera sin tomar el control. 22 años de disciplina militar le habían enseñado a canalizar las emociones en lugar de dejarse llevar por ellas. Esa emoción le decía que algo andaba mal con el afán de Kennedy por ejecutar la hipoteca o con estos misteriosos compradores interesados. Su teléfono vibró con un mensaje de Marta. La sheriff Davis llamó y le dijo que revisara su campo norte. Más problemas. Perfecto, murmuró Jack, dirigiéndose a su camioneta. El problema resultó ser una tubería de riego rota. El agua corría a borbotones sobre un suelo ya saturado mientras el resto de sus campos permanecían secos como el polvo. El daño no fue accidental.
Las marcas de herramientas mostraban donde alguien había roto la línea deliberadamente. Tercer incidente este mes. Observó la sheriff Davis agachándose junto a Jack para examinar la tubería. Primero las vallas cortadas, luego la manipulación del equipo, ahora esto. Alguien está enviando un mensaje, dijo Jack, calculando ya los costos de reparación que no podía permitirse. La pregunta es, ¿quién? Davis se puso de pie, limpiándose las manos en los pantalones del uniforme. ¿Alguna idea? Jack pensó en la expresión de suficiencia de Kennedy. Pocas posibilidades. Bueno, añade otra a tu lista, dijo Davis, señalando con la cabeza hacia la carretera donde un sedán negro se había detenido. ¿Has visto ese coche por tu propiedad los últimos días? Jack reconoció el vehículo inmediatamente. El mismo modelo del equipo de seguridad que había rescatado a Eleanor Montgomery del acantilado. Mientras observaban, el conductor levantó lo que parecía ser una cámara con teleobjetivo. ¿Quieres que hable un momento?, ofreció Davis. Yo me encargo, respondió Jack, dirigiéndose ya a grandes zancadas hacia el sedán. El conductor vio acercarse a Jack y arrancó el motor apresuradamente. Jack echó a correr, pero el sedán aceleró, levantando una nube de polvo al bajar por el camino rural. Tengo la matrícula, gritó Davis, anotándola en su cuaderno. La comprobaré, pero supongo que es de alquiler. Jack se quedó mirando el vehículo que se alejaba, con una sospecha creciente. Eleanor Montgomery, dijo en voz alta. Averigua qué hace realmente en Willow Creek. Davis arqueó una ceja. La mujer que rescataste. ¿Qué querría ella de tu granja? Eso es lo que pretendo averiguar. El Willow Creek Diner no había cambiado su decoración desde la década de 1970, un hecho que su dueña, Betty Williams, mencionaba con orgullo al menos una vez a cada cliente. A sus 74 años, Betty se había convertido en la historiadora no oficial de la comunidad. Su restaurante, el lugar de encuentro donde la información fluía con la misma libertad que el café. Eleanor estaba sentada en un reservado de la esquina, con una gorra de béisbol y gafas de sol que apenas le ocultaban la cara mientras tomaba su tercera taza de café. Richardson se pondría furioso si supiera que se había escapado del hotel sin seguridad, pero ella necesitaba entender Willow Creek sin el filtro de su puesto corporativo. ¿Más café, cariño? Betty apareció junto a la mesa, cafetera en mano. Por favor. Eleanor sonrió, disfrutando genuinamente del comportamiento sensato de la mujer. Y quizás algo de conocimiento local. Los ojos de Betty brillaron mientras volvía a llenar la taza. Depende de lo que busques saber. Estoy investigando comunidades agrícolas para un libro. Eleanor mintió con naturalidad, usando la historia de portada que había preparado. Particularmente interesada en cómo granjas como Armond Place han logrado sobrevivir. La expresión de Betty se volvió seria. Sobrevivir es una cosa, prosperar es otra. Jack está librando una batalla perdida ahí fuera entre la sequía y el río Negro, dando vueltas como buitres. Conocí al señor Armond brevemente, dijo Eleanor con cautela. Parecía un hombre capaz. Uno de los mejores, asintió Betty, deslizándose en el asiento frente a Eleanor. Héroe de guerra condecorado, aunque él mismo nunca te lo diría. 3 estrellas plateadas, 2 corazones púrpuras. Habría sido militar de carrera si su unidad no hubiera caído en una emboscada en Afganistán. Perdió a la mitad de su equipo. Eleanor asimiló esta información, añadiendo capas a su comprensión del hombre que la había rescatado del acantilado. Y su hermano, oí que hubo una tragedia. El rostro de Betty se ensombreció. Michael, dulce chico, no tan duro como Jack. Cuando la granja empezó a quebrar, lo tomó muy mal. Se culpó a sí mismo. Bajó la voz. Entre nosotros, nunca creí que fuera un suicidio. Michael no era de ese tipo, por muy mal que se pusieran las cosas. ¿Qué crees que pasó?, preguntó Eleanor, intrigada. No puedo asegurarlo. Betty evadió el tema. Pero había estado haciendo preguntas sobre las prácticas crediticias de Black River.
Dijo que había encontrado algo sospechoso en sus documentos de préstamo. Lo siguiente que supimos es que estaba muerto. Y Jack regresaba corriendo del extranjero para enterrarlo. La puerta del restaurante se abrió de golpe. La conversación se detuvo cuando entró el propio Jack Harmon. A pesar del ambiente informal, su porte militar era inconfundible. Ojos alerta escudriñando la sala. Postura recta pero no rígida. Conciencia de las salidas y líneas de visión instintiva más que calculada. Betty se levantó rápidamente. Hablando del diablo. No le digas que he estado cotilleando. Se acercó a saludar a Jack, con afecto evidente en su actitud. El Eleanor apartó la mirada, repentinamente cohibida por su investigación encubierta. Con la vista periférica, observó a Jack interactuar con los clientes del restaurante. Un asentimiento aquí, una breve conversación allá, respeto evidente en cómo los granjeros mayores se dirigían a él. Jack Harmon, como si yo viviera y respirara. Una voz resonante atravesó el ruido ambiental del restaurante cuando entró un hombre corpulento con ropa vaquera cara. Justo el hombre que quería ver. La atmósfera en el restaurante cambió sutilmente. Las conversaciones se calmaron, los rostros se tornaron cansados. Eleanor observó al recién llegado con interés, fijándose en el reloj Rolex y las botas a medida que sugerían una prosperidad fuera de lo común en Willow Creek. Victor Chambers, susurró Betty, volviendo brevemente a la mesa de Eleanor. Un promotor inmobiliario ha estado comprando granjas embargadas por todo el condado. La expresión de Jack permaneció neutra mientras Chambers se acercaba, aunque Eleanor detectó la ligera tensión en sus hombros que denotaba cansancio. Chambers, reconoció Jack con frialdad. ¿Qué te lleva a pensar que Betty preferiste el club de campo? Chambers rió demasiado fuerte. Hay que comer, además, soy un chico de aquí en el fondo. Le dio una palmada en el hombro a Jack, un gesto que Jack visiblemente toleró en lugar de agradecer. Me enteré de tu pelea con Black River ayer. Kennedy es un tipo duro, pero solo hace su trabajo. ¿Era ese su trabajo cuando le tendió una trampa a mi hermano con préstamos abusivos? La voz de Jack se mantuvo serena, pero el restaurante se había quedado completamente en silencio. Todos escuchando. La sonrisa de Chambers se atenuó levemente. El negocio está difícil en todas partes. Jack, la agricultura está cambiando. Las pequeñas explotaciones como la tuya no pueden competir con el negocio agrícola moderno. Entonces, ¿debería darme la vuelta y vendértelo?, preguntó Jack. Como los Peterson y los Alvarado. Prefiero pensar en ello como una estrategia de salida digna. Eggy, respondió Chambers con una jovialidad tensa. Ahora, ofrezco el valor justo de mercado por un terreno que ha sido infravalorado debido a una crisis artificial, replicó Jack. Un momento oportuno con la sequía y la repentina urgencia de Black River por reclamar los préstamos. El Eleanor se inclinó ligeramente hacia adelante, intrigado por la insinuación de Jack y la visible incomodidad de Chambers. En Willow Creek estaba sucediendo algo más que una simple recesión agrícola. Cuidado, Harmon, dijo Chambers en voz baja, pero aún audible en el silencioso restaurante. Eso suena a acusación. Solo una observación, respondió Jack con serenidad. Es interesante como siempre parece saber que granjas están en problemas antes de que se publiquen los avisos de ejecución hipotecaria. La tensión entre los hombres era palpable. Viejas quejas y nuevas sospechas crepitaban como electricidad estática. El Eleanor se encontró conteniendo la respiración, cautivada por la silenciosa intensidad de la resistencia de Jack. Chambers recuperó la compostura, y la sonrisa del vendedor regresó. Mi oferta sigue en pie. Jack, piénsalo. 60 días no es mucho tiempo para obrar un milagro. Se giró para irse, luego se detuvo en la mesa de Eleanor, entrecerrando los ojos ligeramente al observar su aspecto deliberadamente anodino. No creo que nos conozcamos, Victor Chambers. Desarrollo Chambers. Eleanor asintió cortésmente, pero solo murmuró algo. Solo estaba de paso,
agradecida cuando Betty apareció con la cuenta, creando una distracción que le permitió a Chambers seguir adelante. Al marcharse Chambers, la conversación normal del restaurante se reanudó gradualmente. Jack permaneció en la barra, hablando en voz baja con Betty, quien hizo un gesto en dirección a Eleanor. La mirada de Jack se desvió hacia su mesa, con un destello de reconocimiento en su rostro a pesar de su disfraz. Eleanor pagó rápidamente su cuenta y salió por la puerta lateral, con el corazón inexplicablemente acelerado por el encuentro. Estaba siendo ridícula y se dijo a sí misma que era Eleanor Montgomery, directora ejecutiva de Montgomery Agerch, no una espía corporativa que andaba por ahí disfrazada. Excepto que eso era exactamente lo que estaba haciendo. Y ahora necesitaba entender por qué. La noche extendía largas sombras sobre el porche de la granja Armón mientras Jack limpiaba la vieja escopeta de su abuelo, una tarea que requería mínima concentración, pero mantenía sus manos ocupadas mientras su mente trabajaba. Marta se movía por la cocina. Los sonidos familiares de la preparación de la cena contrastaban con el canto de los grillos. «Pensé que podría encontrarte aquí», dijo el sheriff Davis, subiendo los escalones del porche con los movimientos cuidadosos de un hombre cuyas rodillas habían visto días mejores. «Tengo información sobre tu misteriosa mujer». Jack dejó la escopeta a un lado. Eleanor Montgomery. Es más, Davis le entregó una carpeta. Eleanor Montgomery, directora ejecutiva de Montgomery Agritech, una de las empresas de tecnología agrícola más grandes del mundo. Jack abrió la carpeta y se encontró mirando una fotografía profesional de la mujer que había rescatado del acantilado, ahora vestida con un elegante traje de negocios, con una expresión segura y autoritaria. «La multimillonaria invisible», decía el titular de la revista Forbes. «¿Qué hace una directora ejecutiva multimillonaria explorando mi granja en crisis?», se preguntó Jack en voz alta. «Esa es la parte interesante». Davis se acomodó en la mecedora de al lado. Montgomery Agerch había abierto recientemente una importante línea de crédito con Black River Financial. Están planeando una gran expansión en la región. Las piezas encajaron con una claridad inquietante. Están trabajando con Kennedy para forzar las ejecuciones hipotecarias, dijo Jack. Comprar el terreno barato después de que los agricultores se hayan visto obligados a abandonarlo. Esa es mi suposición, confirmó Davis. Aunque eso no explica por qué la señorita Montgomery estaba fotografiando personalmente su propiedad ni por qué ha estado haciendo preguntas sobre usted por la ciudad. Jack frunció el ceño. ¿Qué tipo de preguntas? Betty dice que estaba particularmente interesada en su pasado militar y en la muerte de Michael. Jack absorbió esta información en silencio, con la familiar y fría concentración de la planificación operativa apoderándose de él. En el ejército, había aprendido a analizar amenazas, identificar metódicamente capacidades, predecir intenciones y desarrollar contramedidas. Nunca esperó aplicar esas habilidades para defender la granja de su familia. «¿Hay algo más?», añadió Davis. Su expresión era seria. «Recibí los resultados del laboratorio de esa tubería de riego. Las marcas de las herramientas coinciden con las encontradas en la camioneta de Michael. El daño en la línea de freno, que inicialmente se consideró desgaste normal, Jack se quedó inmóvil. ¿Estás diciendo que alguien manipuló los frenos de Michael antes del accidente? Digo que es una posibilidad que no podemos ignorar», respondió Davis con cautela. «Especialmente con todos estos intereses corporativos que de repente rodean tu tierra». Antes de que Jack pudiera responder, Marta apareció en la puerta mosquitera. «Jack, tu hija está al teléfono. Dice que es importante». Jack no había hablado con Rachel en casi 3 meses. Desde su discusión sobre su decisión de estudiar agricultura sostenible en lugar de volver a casa para ayudar en la granja. Su relación había sido tensa desde el regreso de Jack del extranjero. Su prolongada ausencia durante su infancia, creando una distancia que ninguno de los dos sabía cómo salvar. Atendió la llamada en la antigua oficina de su padre,
la misma habitación que había permanecido intacta desde el día en que Jack partió para el entrenamiento básico hacía 25 años. Rachel, saludó, intentando mantener un tono neutral. ¿Todo bien? No, papá. No todo está bien. La voz de Rachel se quebró de frustración. Acabo de recibir una llamada de la oficina de ayuda financiera. Mi beca ha sido cancelada sin explicación. Jack frunció el ceño. A mitad de semestre. No pueden hacerlo. Al parecer, sí pueden, respondió Rachel. Y sin ella, no puedo inscribirme en las clases de otoño. Vuelvo a casa. Rachel, no, dijo Jack con firmeza. Te falta un semestre para graduarte. Ya encontraremos una solución. ¿Con qué dinero, papá? La desafió. Sé de la ejecución hipotecaria. Marta me lo contó. Jack maldijo en silencio la intromisión bien intencionada de Marta. Lo estoy llevando como tú lo hiciste todo mientras te hacías el héroe durante 20 años. Esas palabras tenían el filo de viejas heridas. Vuelvo a casa, papá. Estaré allí mañana. La línea se cortó antes de que Jack pudiera responder. Colgó el teléfono lentamente, con las palabras de Rachel resonando en su cabeza, haciéndose el héroe, como si los años de servicio perdidos por los amigos, las pesadillas que aún lo despertaban sudando y desorientado, hubieran sido una especie de juego. Davis apareció en la puerta. ¿Todo bien? Cancelaron la beca de Rachel, dijo Jack. El momento despertó sus sospechas. Vuelve a casa. Un momento oportuno, observó Davis, pensando claramente lo mismo. Casi como si alguien intentara presionarlo desde varios ángulos, Jack apretó la mandíbula. Necesito saber exactamente qué quiere Montgomery Agrecht con mis tierras, y necesito saber si tuvieron algo que ver con la muerte de Michael. Cuidado, Jack, advirtió Davis. Estas son personas poderosas con recursos inigualables. La expresión de Jack se endureció al mirar la pared donde colgaban sus medallas de servicio junto a las de sus padres y abuelos. No son el primer enemigo poderoso al que me he enfrentado, y tengo algo que ellos no tienen. ¿Qué es eso? No tengo nada que perder. La sede temporal de Montgomery Agrecht se había establecido en la suite del ático del único hotel de Willow Creek, un edificio de 3 pisos que había tenido mejores días, pero que representaba la cúspide del alojamiento local. Eleanor estaba de pie junto a la ventana, observando el destello de un relámpago en el horizonte lejano mientras la tormenta que había estado amenazando todo el día finalmente se acercaba. La junta directiva se está impacientando, comentó James Whitfield, su director financiero, desde su posición en la mesa de conferencias. Esperaban que la adquisición de Willow Creek se llevara a cabo según lo previsto. El calendario ha cambiado, respondió Eleanor sin volverse. Hay complicaciones que debo abordar personalmente. ¿Qué complicaciones? Víctor Chambers exigió, reemplazando su anterior actitud afable por la precisión corporativa. Como director de desarrollo regional de Montgomery Agrecht, había sido fundamental para identificar a Willow Creek como un objetivo de adquisición prioritario. Todas las propiedades han sido evaluadas y tasadas. La sequía ha puesto a la mayoría de los agricultores locales en una situación insostenible. Black River está cooperando plenamente, quizás demasiado, murmuró Eleanor, volviéndose hacia la sala. Las tasas de interés que cobra Kennedy rozan lo criminal y existen patrones preocupantes en las propiedades que están siendo objeto de ejecuciones hipotecarias agresivas. Chambers se removió incómodo. Las prácticas bancarias no son nuestra preocupación. Simplemente estamos aprovechando las condiciones del mercado. Condiciones del mercado que parecen haber sido manipuladas. Eleanor desafió a pasar a la mesa donde estaban dispersas las imágenes satelitales de la región. Es interesante cómo las propiedades en la zona acuífera norte se enfrentan a las condiciones de ejecución hipotecaria más agresivas, precisamente donde nuestros estudios geológicos indican el mayor potencial agrícola. Así son los negocios. Chambers se encogió de hombros. Adquisición estratégica. ¿Y qué hay de la muerte de Michael Armon?, preguntó Eleanor en voz baja.
¿Eso también fue estratégico? La sala quedó en silencio. Richardson, que estaba de guardia junto a la puerta, se enderezó un poco. No sé qué insinúa, dijo Chambers con cautela. Pero el suicidio de un granjero, aunque trágico, no tiene relevancia para nuestra estrategia de adquisición. El Eyanar observó a Chambers con nuevas sospechas. En las semanas transcurridas desde su rescate en el acantilado, se había sumergido en la dinámica de Willow Creek, reconstruyendo un panorama inquietante de presión coordinada sobre terratenientes específicos. Cuanto más aprendía, más cuestionaba el papel de Montgomery Agrite en lo que cada vez parecía más un desmantelamiento sistemático de la comunidad agrícola local. Voy a posponer nuestro cronograma de adquisición, anunció. Quiero una revisión completa de nuestra asociación con Black River Financial, incluyendo toda la comunicación entre nuestras oficinas y las suyas con respecto a propiedades específicas. Eso es innecesario, protestó Chambers. Hemos operado dentro de todos los límites legales y éticos. Entonces no tienes de qué preocuparte, respondió Eleanor, con un tono que dejaba claro que la discusión había terminado. James, contacta con el departamento legal. Quiero una auditoría completa de nuestra operación en Willow Creek. Mientras la reunión se dispersaba, Chambers se quedó allí, con expresión indescifrable. Esta repentina preocupación por los agricultores locales no tendrá nada que ver con tu accidente en Eagles Point, ¿verdad? El Eyaner sostuvo su mirada fijamente. Mi interés es asegurar que Montgomery Agrech opere éticamente en todos sus tratos. Por supuesto, Chambers sonrió levemente, aunque me pregunto si la junta directiva compartiría tus nuevas preocupaciones éticas cuando esperan un retorno sustancial de la inversión en Willow Creek. La amenaza velada no pasó desapercibida para Eyaner. Como directora ejecutiva, respondía a una junta directiva cada vez más centrada en las ganancias trimestrales por encima de la sostenibilidad a largo plazo. La visión de su padre de la innovación agrícola al servicio de las comunidades agrícolas se había visto erosionada gradualmente por las demandas de los accionistas y las presiones del mercado. La junta me contrató para tomar decisiones, dijo el Eyaner con firmeza. Y he decidido que necesitamos más información antes de continuar. Tras la partida de Chambers, Richardson se acercó. Señora, hay algo más que debería ver. Le entregó una tableta con un registro de propiedad. La hija de Jack Harmon, Rachel, perdió hoy su beca universitaria. La Fundación Montgomery retiró abruptamente la financiación. Eyaner frunció el ceño. No retiramos becas a mitad de programa. ¿Quién autorizó esto? El papeleo se tramitó en la oficina de Chambers. Richardson respondió, oficialmente, se debió a una reevaluación presupuestaria. Una fría ira se apoderó de Eyaner. La Fundación Montgomery había sido el legado de su madre, un compromiso con las oportunidades educativas para los estudiantes rurales. Usarla como palanca para una apropiación de tierras por parte de corporaciones violaba todos sus valores. Reintégrenla de inmediato, ordenó. Y averigüen qué otras tácticas de presión se han empleado sin mi conocimiento. Richardson dudó. Hay una cosa más. El sheriff Davis ha estado investigando la muerte de Michael Harmon. Ha solicitado al forense que reexamine las pruebas. El Eyanar se acercó de nuevo a la ventana, observando la tormenta que se aproximaba. Jack Harmon le había salvado la vida sin dudarlo ni esperar una recompensa. Ahora descubría que su propia empresa podría ser cómplice de la destrucción sistemática de todo lo que él luchaba por preservar. Richardson, dijo en voz baja, necesito entender exactamente qué está pasando en Willow Creek. No como directora ejecutiva de Montgomery Agrich, sino como alguien que tiene una deuda irreparable con Jack Harmon. Un relámpago brilló brevemente, iluminando la silueta lejana de la granja Harmon en el horizonte. La tormenta se avecinaba de más de una manera, y el Eleanor ya no estaba segura de qué lado estaba. La lluvia, cuando finalmente llegó, cayó con la intensidad vengativa de un aguacero que acaba con la sequía. Jack estaba de pie en el porche,
observando cómo el agua caía en cascada de las canaletas en láminas plateadas, transformando la tierra reseca en ríos fangosos en cuestión de minutos. En los campos, el maíz que había sobrevivido bebería abundantemente, pero gran parte del daño ya estaba hecho. La cosecha sería una fracción de lo normal. Detrás de él, la voz de Rachel se alzó con frustración mientras discutía con Marta en la cocina. Había llegado esa mañana. Su enojo por la cancelación de la beca se agravó por la negativa de Jack a dejarla abandonar definitivamente la escuela para ayudar a salvar la granja. Tu lugar está en la escuela, había insistido. Esta granja no vale la pena sacrificar tu futuro. No es tu decisión, había refutado ella, con la obstinada determinación de su madre evidente en la expresión de su mandíbula. Esta también es mi herencia. La discusión había llegado a un punto muerto, como solían ser sus conversaciones después de tantos años de separación. Demasiado dolor no expresado por ambas partes. Los faros de un vehículo cortaron la oscuridad que la lluvia difuminaba. Un sedán desconocido circulaba por el camino embarrado con cautelosa determinación. Jack se tensó, moviendo instintivamente una mano hacia la parte baja de la espalda, donde habría estado su pistola reglamentaria durante el despliegue. El coche se detuvo y emergió una figura, luchando con un paraguas que se volcó al instante con el viento. Incluso a través del diluvio, Jack reconoció a Eleanor Montgomery. Bajó del porche bajo la lluvia, encontrándose con ella a mitad de camino. Llego un poco tarde para una tasación de la propiedad, gritó por encima del rugido de la tormenta. Eleanor abandonó el paraguas inútil. Necesito hablar contigo, gritó, mientras la lluvia le pegaba el pelo a la cara. Es importante. Jack dudó, luego asintió hacia el granero. Por aquí. El interior del granero estaba seco y olía a heno y aceite de máquina, un aroma inalterado desde la infancia de Jack. Encendió las luces. Los anticuados fluorescentes se encendieron para revelar el ordenado espacio de trabajo donde 3 generaciones de Harmon habían mantenido sus equipos. Eleanor estaba de pie, empapada en el suelo de cemento, luciendo a la vez fuera de lugar con su ropa cara y extrañamente cómoda con su actitud directa y natural. «¿Sabes quién soy?», dijo en lugar de preguntar. Eleanor Montgomery, directora ejecutiva de Montgomery. Sí, Agrech, confirmó Jack, lanzándole una toalla limpia. La empresa que se asocia con Black River para obligar a los agricultores a ejecutar la hipoteca. Para que puedas comprar sus tierras a muy buen precio. La expresión de Eleanor denotaba sorpresa y luego comprensión. ¿Eso es lo que crees que hago aquí? ¿No? La desafió Jack. Tu equipo de seguridad ha estado fotografiando mi propiedad. Tu empresa abrió una línea de crédito con el banco que está ejecutando la hipoteca de mi granja, y de repente, la beca de la Fundación Montgomery de mi hija se cancela. Menuda coincidencia. Por eso estoy aquí, dijo Eleanor, mirándolo fijamente a los ojos. No sabía nada de la beca. Ya he ordenado que la restablezcan. La sorpresa de Jack debió de reflejarse en su rostro, porque Eleanor continuó con mayor urgencia. Están sucediendo cosas dentro de mi empresa, de las que no estaba al tanto. Se están tomando medidas que no se alinean con nuestros valores declarados. Valores corporativos, repitió Jack con escepticismo. Principios convenientes hasta que interfieren con las ganancias. Un destello de ira cruzó el rostro de Eleanor. Mi padre construyó Montgomery Agrech para ayudar a los agricultores, no para destruirlos. Creía que la tecnología agrícola debía servir a las comunidades, no reemplazarlas. ¿Y tú qué crees?, preguntó Jack, observándola atentamente. La pregunta pareció pillar a Eleanor desprevenida. Por un momento, la máscara corporativa se deslizó, revelando incertidumbre bajo su apariencia de confianza. Creía que dirigía la empresa según esos principios, dijo finalmente. Ahora no estoy tan segura. La lluvia golpeaba el techo metálico, llenando el silencio entre ellos. Jack había interrogado a suficientes personas en situaciones de combate como para reconocer la duda genuina cuando la veía.
¿Por qué está aquí, señora Montgomery?, preguntó, con un tono menos agresivo. Para advertirle, respondió ella. Y para entender lo que realmente está sucediendo en Willow Creek. Antes de que Jack pudiera responder, la puerta del granero se abrió de golpe. Rachel estaba enmarcada en la puerta, la lluvia goteaba de su chaqueta. Papá, llamó con urgencia. El local de Betty se está incendiando. El restaurante dice que fue intencional. Jack ya se estaba moviendo, agarrando su impermeable de un gancho junto a la puerta. Llama al sheriff Davis, le indicó a Rachel. Dile que necesitamos servicios de emergencia. Ya están en camino, respondió Rachel. Pero el departamento de bomberos voluntarios está al límite de su capacidad debido a las inundaciones en la zona este. Eleanor dio un paso al frente. Puedo ayudar. Mi equipo de seguridad incluye exsocorristas. Jack la evaluó brevemente y asintió. Síganos. El viaje al pueblo fue peligroso. La lluvia resbalaba en las carreteras, desafiando incluso la experiencia de Jack. Eleanor lo siguió en su sedán, ya al teléfono, coordinando recursos. Cuando llegaron al restaurante, las llamas eran visibles a través de las ventanas a pesar del aguacero, con el humo elevándose hacia el cielo nocturno. Betty estaba al otro lado de la calle, sujeta por los vecinos mientras intentaba correr hacia el edificio en llamas. Mi casa, gritó, señalando el apartamento que estaba encima del restaurante. Todo lo que tengo está ahí. El departamento de bomberos voluntarios había llegado, pero estaba claramente desbordado, con su viejo equipo luchando contra el fuego. Jack tomó el mando de inmediato, y su entrenamiento militar entró en acción al organizar a los transeúntes en una brigada para apoyar a los bomberos. El equipo de seguridad de Eleanor llegó minutos después. Richardson desplegó eficientemente a sus hombres para ayudar. Eleanor se unió a la fila de cubos. Olvidó la ropa de diseñador mientras trabajaba junto a los residentes de Willow Creek para salvar un monumento local. Segundo incendio este mes, dijo el sheriff Davis con gravedad, apareciendo junto a Jack mientras se detenían para recuperar el aliento. Primero el granero de Alvarado, ahora esto. Betty habló ayer con Eleanor Montgomery sobre Michael, respondió Jack, con la conexión clara. Alguien está enviando mensajes. Davis señaló con la cabeza hacia donde Eleanor trabajaba incansablemente en la fila de cubos, y le dijo, parece. Durante horas combatieron el fuego, conteniéndolo lo suficiente como para salvar la estructura, aunque el interior sufrió graves daños. Al amanecer, la lluvia finalmente amainó, revelando la magnitud de la destrucción de la noche. Betty se sentó en un banco cercano, con una manta sobre los hombros, contemplando los restos carbonizados de su sustento. Eleanor se acercó vacilante. Señora Williams, siento mucho lo de su restaurante. Betty levantó la vista, reconociéndolo. Eres esa escritora que hacía preguntas ayer. No exactamente, admitió Eleanor. Me llamo Eleanor Montgomery. Soy la directora ejecutiva de Montgomery Agrt. Un murmullo recorrió la multitud reunida. Jack observó la confusión. Entonces la ira cruzó el rostro de Betty. Están comprando todas nuestras granjas, acusó, destruyendo nuestra comunidad. Eso no es, comenzó Eleanor, pero la interrumpió la voz de Victor Chambers. Es exactamente lo que están haciendo, dijo Chambers, acercándose al grupo. A pesar de lo temprano que era, estaba impecablemente vestido, aparentemente intacto por el caos de la noche. Montgomery Agrt ha estado atacando sistemáticamente a WI. Granjas en Willow Creek para adquirir. Eleanor se giró para mirarlo, con expresión endurecida. ¿Qué haces aquí, Víctor? Me enteré del incendio, respondió con suavidad. Vine a ofrecer ayuda a las 5 de la mañana, preguntó Jack, con evidente sospecha. Antes de que la noticia llegara a alguien de fuera del pueblo, Chambers titubeó un momento. Tengo contactos locales que me mantienen informado.
Seguro que sí, dijo el sheriff Davis, dando un paso al frente. ¡Qué momento tan oportuno! Estos accidentes les ocurren a quienes se oponen a sus planes de desarrollo. ¿Me están acusando de algo?, preguntó el sheriff Chambers. La indignación reemplazó su habitual encanto. Todavía no, respondió Davis con calma. Pero estoy empezando a ver patrones. Ellaner se acercó a Jack y se dirigió directamente a los habitantes del pueblo. Vine a Willow Creek para evaluar posibles inversiones agrícolas. Lo que encontré es preocupante en varios sentidos. Le prometo que Montgomery Agritech no tolera la intimidación, la coerción ni la destrucción de propiedad. Bonita palabra, se burló Betty. Pero su empresa sigue trabajando con Black River para forzar ejecuciones hipotecarias. Esa relación está bajo revisión, afirmó Ellaner con firmeza. Con efecto inmediato, la expresión de Chambers se ensombreció. Usted no tiene autoridad para tomar esa decisión unilateralmente. Como director ejecutivo, la tengo totalmente, replicó el Ellanar. Y estoy ejerciendo esa autoridad ahora. La confrontación fue interrumpida por Richardson, quien se acercó a Eleanor con urgencia. Señora, tenemos un problema. La tormenta ha comprometido la presa de Miller's Creek. Están pronosticando una inundación repentina que afectará las granjas del norte en cuestión de horas. Jack se volvió inmediatamente hacia Davis. Los planes de evacuación ya están activando el sistema de emergencia, confirmó Davis. Pero con las carreteras inundadas y los equipos al límite, puedo ayudar, dijo el Ellanar sin dudarlo. Equipo, mano de obra, lo que necesiten. Jack la observó durante un largo rato, sopesando la confianza y la sospecha. El Ellanar Montgomery era la actriz más convincente que había conocido o estaba realmente preocupada por el bienestar de Willow Creek. De cualquier manera, necesitaban toda la ayuda posible. Necesitaremos sacos de arena en el puente Jensen para desviar el agua del pueblo, decidió. Y equipos de alerta para que lleguen a las granjas periféricas. Listo. El Ellanar asintió, dirigiéndose a Richardson con instrucciones. Mientras la multitud se dispersaba con un nuevo propósito, Jack se encontró trabajando junto a la mujer que sospechaba que había orquestado la destrucción de su granja. La ironía no se le escapó. El rescate en el acantilado había sido sencillo comparado con las aguas turbias que ahora navegaban juntos. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó en voz baja mientras cargaban sacos de arena en su camioneta. El Ellaner hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. Porque, a pesar de lo que piense, señor Armón, no todos son negocios. A veces se trata de hacer lo correcto. Algo que me enseñó en ese acantilado. Antes de que Jack pudiera responder, Rachel llamó desde el otro lado de la calle, donde estaba coordinando las tareas de los voluntarios. Papá, la señora Peterson no ha respondido a la alerta de evacuación. Su granja está justo en la zona de inundación. Edith Peterson, preguntó el Ellaner. La propiedad justo al norte de la tuya. Jack asintió con gravedad, con 82 años y testarudo como los que más. Probablemente negándose a irse. Voy contigo, dijo Ellaner, con un tono que no admitía discusión. Mientras subían a la camioneta de Jack, ninguno de los dos notó a Victor Chambers, que observaba su partida con calculado interés, ni la breve llamada telefónica que hizo inmediatamente después. La tormenta se arreciaba de nuevo mientras se dirigían a la granja Peterson. El respiro temporal dio paso a una furia renovada. Jack condujo por los caminos secundarios inundados con férrea determinación, con las manos firmes en el volante incluso mientras el agua subía alrededor de las llantas de la camioneta. ¿De verdad por qué están aquí?, preguntó, rompiendo el tenso silencio. En Willow Creek, esta vez la verdad. El Ellaner consideró su respuesta cuidadosamente. Montgomery Agritech identificó esta región para la expansión basándose en la composición del suelo, el acceso al agua y la infraestructura agrícola existente. La sequía creó una oportunidad para adquirir tierras a precios favorables. Las empresas hablan porque estamos aprovechando una crisis,
observó Jack. Sí, admitió Eleanor, sorprendiéndolo con su franqueza. Eso es exactamente lo que era. La Junta vio una oportunidad y autoricé el plan. Se giró para mirarlo directamente. Pero algo no cuadra. El patrón de ejecuciones hipotecarias, las presiones dirigidas, los accidentes convenientes, todo está demasiado coordinado. ¿Crees que alguien dentro de tu empresa está trabajando con intereses externos? Jack concluyó, todo está encajando. Creo que Victor Chambers tiene sus propios planes, confirmó Eleanor. Y creo que podría implicar algo más que el desarrollo agrícola. Antes de que Jack pudiera seguir con esta línea de preguntas, doblaron una curva y encontraron el camino completamente sumergido. Aguas embravecidas cubrían lo que antes eran pastizales. Tendremos que ir a pie desde aquí, decidió, conduciendo el camión hacia una zona más alta. Ronda. Esperaron con el agua hasta las rodillas, la corriente ya lo suficientemente fuerte como para hacer cada paso traicionero. La granja de los Peterson se veía a lo lejos, su planta baja alarmantemente cerca de la crecida. «Edith», llamó Jack al acercarse. «Edith, soy Jack Harmon. Necesitas evacuar». Un disparo de escopeta le respondió. Un perdigón impactó en el agua a varios metros de distancia. Un disparo de advertencia. «Vete». La voz de Edith llegó desde una ventana del piso superior. «No voy a dejar mi casa para que la pille un promotor inmobiliario». Jack maldijo en voz baja. «Edith, la presa se está rompiendo. No se trata de urbanización. Se trata de tu seguridad». Eso es lo que les dijeron a los Alvarado antes de que su granero se incendiara misteriosamente. Ella gritó. «Sé lo que pasa con las propiedades abandonadas por aquí». Eleanor dio un paso al frente. «Señora Peterson, me llamo Eleanor Montgomery. Le doy mi palabra de que nadie tocará su propiedad mientras no esté». Montgomery. Edith apareció en la ventana, con la escopeta aún visible. Como en Montgomery Agrech, el buitre está intentando comprar todo el condado. Lo mismo, admitió Eleanor. Pero ahora mismo, eso no importa. Lo que importa es ponerla a salvo. Otro disparo de escopeta. Más cerca esta vez. No se acerque. El agua subía visiblemente. Los escombros arrastrados por la corriente se estrellaban contra los cimientos de la casa con una fuerza alarmante. Jack evaluó la situación con precisión militar. Edith no se iría voluntariamente, pero la estructura no resistiría la inundación que se avecinaba. «Tenemos que sacarla», le dijo a Eleanor, con o sin su cooperación. «Como está armada y aterrorizada». La expresión de Jack se endureció con decisión. «Voy a entrar». La puerta trasera debería ser menos visible desde su posición. «Mantén su atención centrada aquí. Es demasiado peligroso», protestó Eleanor. «La corriente es cada vez más fuerte», terminó Jack. «Lo que significa que no tenemos tiempo para discutir». Antes de que pudiera objetar más, Jack se movió, desapareciendo por un costado de la casa. Eleanor se tragó el miedo y llamó a Edith, entablando una conversación con ella sobre derechos de propiedad y responsabilidad corporativa, temas que sin duda mantendrían la atención de la anciana. Los minutos se alargaron como horas mientras el agua seguía subiendo, llegando ahora a los muslos de Eleanor. Mantuvo su posición, cada vez más preocupada por Jack y por la integridad estructural de la casa, mientras los cimientos absorbían los repetidos impactos de los escombros arrastrados por la inundación. Un estruendo dentro de la casa fue seguido por el grito de sorpresa de Edith y el último disparo de escopeta. El corazón de Eleanor se encogió de miedo, pero antes de que pudiera acercarse a la casa, Jack apareció en la ventana del piso superior. Edith forcejeaba inútilmente para soltarse. «Las escaleras han desaparecido», le gritó a Eleanor. «Tendremos que usar el tejado». Toda la casa crujió amenazadoramente cuando parte de los cimientos cedió, inclinándose ligeramente hacia la inundación. Jack trabajó con rapidez, rompiendo la ventana y ayudando a Edith a subir al tejado. Eleanor esperó para colocarse debajo de ellos,
con el agua ahora a la cintura. «Salta hacia mí», gritó, preparándose. «No sabe nadar», gritó Jack, y su cadera. Otra sección de los cimientos se derrumbó, y la casa se tambaleó hacia un lado. Jack tomó una decisión en una fracción de segundo. Levantó a Edith, que protestaba, como un bombero, y la dirigió con cuidado hasta el borde del tejado. «Yo la bajaré», le gritó a Eleanor. «Prepárate». Lo que siguió fue un angustioso esfuerzo de equipo. Jack bajó con cuidado a la aterrorizada mujer mientras Eleanor extendía la mano para guiarla en el descenso. La casa continuó crujiendo y moviéndose bajo los pies de Jack mientras transfería el peso de Edith a Eleanor. «La tengo», confirmó Eleanor, sujetando a la anciana lo mejor que pudo contra la corriente. Jack se preparó para saltar al agua cuando una enorme oleada de agua se estrelló contra la casa. Toda la estructura se derrumbó y comenzó a derrumbarse. Eleanor vio horrorizada cómo Jack perdía el equilibrio y caía hacia atrás sobre el techo desintegrado. «Jack», gritó, incapaz de ayudarla mientras luchaba por mantener a Edith a flote. La casa implosionó en una cacofonía de madera astillada y agua corriendo. Jack desapareció bajo los escombros. La inundación se llevó la casa de los Peterson en cuestión de segundos. Eleanor se quedó paralizada por la conmoción, todavía sujetando a Edith, pero incapaz de apartar la vista de la destrucción. Nadie podría haber sobrevivido a ese derrumbe. Entonces, con un chapoteo y una respiración entrecortada, Jack emergió varios metros río abajo. Ensangrentado pero vivo, luchando contra la corriente con brazadas de práctica. Eleanor se encontró riendo de alivio, incluso mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. Juntos lograron llevar a Edith a un terreno más alto, donde Richardson y un equipo de rescate finalmente habían llegado. Mientras los paramédicos atendían a la anciana, Jack y Eleanor se desplomaron uno al lado del otro en el suelo fangoso, agotándose. «Entonces», dijo Jack después de un momento, con su voz, «sigo pensando que Willow Creek es una buena inversión». «Unidad». Eleanor giró la cabeza para mirarlo, fijándose en su figura cubierta de barro y la laceración sobre su ceja que aún sangraba. «Sin duda tiene algunos atractivos inesperados», respondió con una leve sonrisa. Algo cambió entre ellos en ese momento. Un reconocimiento mutuo que trascendió al director ejecutivo y al granjero, al rescatador y al rescatado. Sucediera lo que sucediera después, ahora los unía algo más que las circunstancias o los intereses comerciales. El momento se vio interrumpido por la llegada urgente de Richardson. «Señora Montgomery, hay un problema en el hotel. Han allanado su habitación. Faltan archivos». Jack y Eleanor intercambiaron una mirada de comprensión mutua. La situación había vuelto a subir. «Tenemos que hablar», le dijo Eleanor a Jack con expresión seria. «Sobre Montgomery Agarch, Black River Financial y lo que realmente le pasó a tu hermano». Jack asintió, y la atención del soldado volvió a su rostro. «Primero, salvamos el pueblo. Luego, averiguamos quién mueve los hilos en Willow Creek». Mientras se levantaban para continuar la lucha contra la inundación, ninguno de los dos notó la figura distante que observaba a través de binoculares de alta potencia ni la llamada telefónica que desencadenaría los eventos que cambiarían sus vidas para siempre. La tormenta que había amenazado con destruir Willow Creek era solo el comienzo. La verdadera tempestad aún estaba por llegar. Las lluvias finalmente llegaron a Willow Creek, arrastrando el polvo, pero no los recuerdos. Lo que comenzó como un simple rescate en el borde de un acantilado desmoronado había revelado fallas más profundas de lo que nadie imaginó a través de corporaciones, comunidades y corazones calcificados que habían estado cerrados a la posibilidad. Un granjero que regresó para enterrar a su hermano se encontró desenterrando la verdad. Un multimillonario que construyó imperios de innovación redescubrió los cimientos que su padre había planeado. Ambos guerreros con uniformes diferentes, librando batallas que nunca esperaron compartir. La tierra permanece marcada, pero resiliente como aquellos que eligen permanecer sobre ella.
Algunos edificios no se pudieron salvar. Algunas heridas no sanarán del todo. El membrete corporativo ahora lleva firmas diferentes. Y el café de la mañana se sirve en un restaurante reconstruido donde las preguntas se hacen con más franqueza que antes. No hablan de victoria. Estos dos que caminan a través del fuego para encontrarse. Saben muy bien lo frágiles que pueden ser estas cosas. En cambio, hablan de la administración de la tierra, del legado, del tiempo que se nos concede, de las segundas oportunidades que llegan en los momentos más inesperados. Quizás esa sea la verdadera medida del rescate, no solo ser rescatados del borde de un precipicio, sino de los precipicios que creamos en nuestro interior, donde nos mantenemos solos hasta que alguien lo suficientemente valiente nos muestre otro camino.